Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Lucas capítulo 8, versículo 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en un buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Acá encontramos 3 cosas: semilla, sembrador y tierra. Semilla, sembrador y tierra. Y cuando usted analiza esta parábola, como lo hice yo, encontramos por lo menos lo siguiente. Oiga, la semilla es la palabra de Dios. Estamos hablando entonces de la predicación del evangelio. En segundo lugar, la semilla cae siempre que esta es predicada o testificada. En otras palabras, usted puede ser un sembrador de la palabra de Dios. Cuando usted testifica o predica de la palabra de Dios, está tirando la semilla. Todo el que oye la predicación de la palabra se convierte en cualquiera de estas 4 terrenos en donde la semilla fue sembrada. Estos fueron junto al camino, sobre las piedras, entre espinos, y el último es buena tierra. Cuarto lugar, el problema, y oiga bien esto, nunca es la semilla. La semilla es de la mejor calidad que podemos encontrar. El problema siempre es la tierra donde se siembra la semilla. Quinto lugar, oiga bien esto, solo una semilla nunca brotó, que fue la que cayó junto al camino. Pero las otras 3 semillas sí brotaron. En otras palabras, si quiere verlo así, sí oyeron la predicación de la palabra de Dios y sí creyeron. El problema no es brotar o crecer al escuchar la palabra. El problema es permanecer. Permanecer. Permanecer es mantenerse sin cambios en un mismo lugar o condición. En otras palabras, permanecer en nuestra fe hasta el día de nuestra muerte.
con esto en mente, yo quisiera que piense por un instante en qué puede alejarlo de Dios. Vea que las que van junto al camino, dice, las semillas que caen junto al camino, la gente pasa, las pisotea, vienen los pájaros y se los comen. ¿Y quiénes son estos? En Lucas 8:12 dice, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Tal vez usted hoy nos visita por primera vez. Tal vez ha estado en reuniones similares a esta y realmente usted ha escuchado la palabra de Dios. Pero si usted no ha creído el evangelio de Jesús, usted es exactamente de aquellos junto al camino. Cuando dice que el diablo les quita la palabra, quiere decir que es un ladrón. ¿Y sabe cómo se las quita? A través de la duda. A través de la duda. ¿Será que Dios existe? ¿Será que debo arrepentirme de mis pecados de verdad para entrar al cielo? ¿Será que si Dios es amor me va a castigar? ¿Por qué arrepentirme? ¿Será que Dios me ama o me pudiera amar y perdonar tantas cosas malas que he hecho? ¿Será que este es el camino correcto? ¿Será que voy a poder vivir la vida cristiana? Dudas y dudas. La duda seca su fe. Yo recuerdo cuando íbamos a predicar a los parques con mis amigos. De hecho, el encargado de la televisión en la fraternidad, un voluntario, Luis Gerardo, él y yo nos íbamos a predicar junto con otros 5 o 6 amigos a Cobán, al parque. No solo al parque, nos íbamos a predicar también a El Salvador. Y en los parques empezábamos a predicar. ¿Y sabe qué es lo interesante? Siempre que uno llegaba con una persona, porque era si quiere verlo así, una predicación en frío. Hacíamos 2 estrategias. La primera que utilizábamos era hacer una obra de teatro. Le llamábamos el repáralo todo. Alguien que decía, se repara de todo, le reparo zapatos, lanchas, carros, la suegra, lo que usted tenga. Y lo vestíamos como un charamilero y andaba en el parque gritando. Y los demás actores, que éramos nosotros, salíamos del público y le decíamos con cuestiones tontas, mire, este reloj no camina, mire, no camina, y lo poníamos en el suelo. Mire, no camina. Entonces la gente se reía, la gozaban y luego venía él y tenía su costal y sacaba cuestiones, le amarraba una pita y toda la cosa y hacía que funcionara y le cobraba plata. Al terminar la obra de teatro alguien tenía que predicar. Y la decisión de quién predicaba era bien sencilla, era bien espiritual, tirábamos la ficha al aire. Recuerdo que me tocó a mí. Y predicar en una iglesia es muchísimo, pero muchísimo más fácil. La gente viene receptiva. La gente que iba a estar en ese parque era gente que no creía en Dios. Muchos que creían en un Dios, pero un Dios distante, lejano, que no quería tener una relación personal con nosotros. Estando nosotros en el parque, terminaba la obra. Cuando repáralo todo, no podía repararle el corazón herido, dañado y lleno de depresión y pecado de una persona. Y entonces salía el predicador. Buenas tardes, señores. Hoy estamos acá y hemos visto esta obra y hablábamos. Y en ese momento de los 150, 200 que nos estaban oyendo se empezaban a ir. Y se quedaban unos 50. Yo creo que más por pena que por que estaba bueno el mensaje. ¿Quién quiere entregar su vida al Señor? ¿Quién cree que el evangelio de Jesús es que Jesús vino a la tierra a hacerse hombre? Dios vino a la tierra en la forma de Jesús a hacerse hombre y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hoy por fe en ese sacrificio obtenemos el perdón de pecados y se terminaron los sacrificios de animales del Antiguo Testamento en donde alguien podía morir en nuestro lugar porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús, murió por nosotros. Ninguno. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Dios les bendiga. Nadie, entonces nos juntábamos ahí. ¿Y ahora qué hacemos, muchachos? Uno por uno al parque. Entonces llegábamos, mire, vengo a platicar con usted, vio la hora. Y los chapines son especiales. En vez de verlo a los ojos a uno, ven a otro lado. Sí. ¿Y qué le pareció? Bonita. ¿Y qué pasaría con su vida hoy si usted muere? ¿A dónde iría? Y empezar a platicar. Pero ¿sabe cuál era la respuesta de muchos de ellos cuando yo les decía, ¿quiere usted entregarle su vida a Jesús? Porque entendían que eran pecadores, entendían que había un Dios, entendían que había enviado a Jesús. Pero cuando usted les decía, usted quiere rendirle su vida a Dios, arrepentirse de sus pecados, cambiar su vida por completo, ¿quiere hacer esa oración conmigo? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Tal vez en un futuro.
Todavía no estoy listo. ¿Sabe qué es lo que había en el corazón de esta gente? Una palabra, y es precisamente que eran los que estaban junto al camino. Había duda. Y la duda es un estado de incertidumbre. Si duda usted de algo es porque no está seguro de su validez. Y mucha gente no le rinde su vida a Dios precisamente porque no está seguro de que el Evangelio de Jesús sea una realidad. ¿Por qué? Porque hablan, no, es que tal líder falló, tal líder falló. Pregunto, ¿ese líder es el representante de Dios en la tierra o es el Espíritu Santo? El único que no falla, ¿quién es? Dios nuestro Señor. Hay duda, pero ¿será que Dios existe? Porque si existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y usted y yo sabemos por qué no somos robots. Nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir, no entre muchas opciones, sino entre dos opciones: el bien y el mal, el reino de la luz o las tinieblas, Dios o el diablo. Tomás fue uno de los discípulos que precisamente cuando Jesús resucitó y llegó con los discípulos, él no estaba. Usted recordará que el libro de Hechos nos dice que Jesús pasó hablándoles y enseñándoles acerca del reino a sus discípulos después de haber resucitado durante 40 días. Y durante ese tiempo, una de esas ocasiones que se apareció a sus discípulos, llegó y Tomás no estaba. Cuando Tomás regresó, le dijeron lo siguiente, y está en Juan 20:25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Oiga la respuesta de él: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Más adelante se le aparece Jesús en el versículo 28, dice: Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás cuando lo vio. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Yo quiero decirles, ustedes son esos que no han visto y sin embargo creen. Y yo los felicito porque han rendido su vida a Dios y tienen fe en el Todopoderoso. Y si están esta mañana aquí es porque están buscando conocer y amar de su Señor. Pero a lo mejor tiene duda. A lo mejor usted es de los que ya dio fruto, pero la duda está queriendo entrarle a su mente. ¿Será que vale la pena esto? Porque la gente que no conoce de Dios habla afuera y habla sin saberlo. Hablan con el conocimiento que les han dado. Y entonces a veces nos hablan y pueden sembrarnos duda. No dude de su fe. Dios es real. Dios es real. El mundo nos demuestra que hay un arquitecto perfecto detrás de esto. Nunca lo imperfecto ha producido lo perfecto, ni el desorden ha causado orden. Acá vemos la mano de Dios. Y por eso el libro de Romanos dice que ninguno de los seres humanos tenemos excusa para no creer en un Dios, porque las mismas obras del poder de la naturaleza testifican que existe. Primera cosa que lo puede alejar de Dios, la duda. Cuando viene el diablo y le quita la palabra. Segunda cosa, en Lucas capítulo 8 y versículo 13, leímos lo siguiente: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Entonces, estos creen por algún tiempo, pero se apartan. Y este es el punto. ¿Cuándo se apartan? Cuando llega la prueba. ¿Cuándo se apartan ustedes? ¿Cuando llega qué? La prueba. Yo no sé cuánto recuerdan los exámenes con mucha pasión y tienen guardados exámenes para enseñar sus notas. ¿Sí está conmigo ahí? No. Yo recuerdo los exámenes. Es lo peor que puede existir en un colegio. Yo no sé quién se inventó ese sistema, pero yo espero que esté sufriendo en la gloria con el Padre de sus bendiciones. Porque los exámenes son espantosos. Los niños se enferman del estómago, andan con náusea. Yo recuerdo que estar en cuarto bachillerato y despertarme de pronto un día después de haber estudiado mate y haberle enseñado a dos amigas que no ponían atención y que llegaron conmigo a que en un día le enseñara todo el curso. Recuerdo haberme parado y solo me dio vueltas todo y ¡bum! A la cama. No fui. Me imagino que estrés de exámenes, todo aturdido uno, llega asustado. Y como hay maestros bien especiales que lo inspiran a uno, le dicen: ustedes lo más probable es que van a perder.
A mí casi no me ganan alumnos los exámenes. O sea, usted llega inspirado a perder. ¿Está conmigo? Los exámenes son feos. Y yo no sé por qué a veces usted estudió, pero de lo poco que no estudió es lo que viene. Si me hubieran preguntado aquello, yo gano. Una prueba, en el contexto que estamos leyendo, es una situación o circunstancia triste y difícil. No tiene que ver con que Dios lo esté probando. Tiene que ver con el curso natural de la vida, con la libertad de elegir entre el bien y mal que todos tenemos. Tiene que ver con las situaciones difíciles y tristes que sin que lo esperemos llegan a nuestra vida. Dice que creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Es algún tiempo, no dice cuánto es. Es algún tiempo, puede ser usted que tiene 10 años. Es algún tiempo, puede ser usted que tiene 30 años de estar en la fe. Es algún tiempo, puede ser usted que entregó su vida este año al Señor y le está yendo duro. Porque han llegado a su vida situaciones tristes y difíciles. Reciben con alegría la palabra, creen por algún tiempo, pero como cayeron sobre las piedras y no tienen raíz, se secan cuando llega la prueba. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? ¿Cuántos creen que cuando oramos por los enfermos son sanos? ¿Y cuántos creen que todo el que sane también se va a morir algún día? Porque nuestra esperanza no es una vida eterna en este cuerpo terrenal. Nuestra esperanza futura a nivel Biblia es la vida eterna. No que en esta vida vamos a sufrir nada más. No. Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero sabe, ha dejado que el hombre escoja. Y hay gente que ha escogido el camino torcido y para lastimando nuestras vidas por sus malas decisiones. Daniel 3:13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. ¿Quiénes son estos tres jóvenes? Sadrac, Mesach y Abednego, tomados cautivos de Israel y llevados como personas cautivas a Babilonia. El rey Nabucodonosor les enseña de todo y agarran a los de la mejor clase de los israelitas para servir en el imperio de este hombre. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Usted qué haría si por su fe se encuentra ahí? Para ponerlo en perspectiva, es el presidente Obama el que le está hablando, el hombre más poderoso del mundo. Y le dice: cuando oiga la música, más le vale a usted que se postre y adore esta estatua o chicharrón. ¿Qué haría usted? Versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos, que dice, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios.
Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartiza cualquiera que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua a la que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Wow. Estos 3 jóvenes, oiga esto. Estos 3 jóvenes son un ejemplo para nosotros a imitar. Yo sé que nos sentimos contentos, pero ¿qué hubiera pasado si termina diciendo: y entonces los lanzaron al horno de fuego? 3 segundos después ya no se oyeron gritos. Mire, estos 3 jóvenes, no sabían que Dios los iba a salvar. Ellos solo dijeron: nuestro Dios puede librarnos. Pero aún si no lo hace, y aquí es algo que debemos entender. Mucha gente predica el evangelio de Jesús diciendo: venga a Jesús y nunca más tendrá problemas. Venga a Jesús y todo su caminar va a ser prosperidad. Y créame, yo creo en la prosperidad, y Dios bendice al que se esfuerza y abre puertas y bendice grandemente, porque aquí entre nosotros hay cientos de personas que Dios los sacó de la nada y hoy Dios los ha bendecido y tienen en abundancia. ¿Cuántos son de esos? Hay gente que Dios ha bendecido y Dios quiere nuestro bienestar y nos va a prosperar, pero ¿sabe? También hay momentos difíciles. También hay momentos difíciles. En Dios hay prosperidad. Pero el apóstol Pablo decía: yo estoy enseñado en todo, a vivir en pobreza como en riqueza, en abundancia como en escasez. Y en ese contexto de que puede vivir en la abundancia y en la escasez, dice las siguientes palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo no es cuando estoy bien, es cuando estoy bien y cuando estoy mal. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios es fiel y nos protege. ¿Cuántos en alguna ocasión han tenido un accidente en donde ustedes sintieron que se iban a morir y salieron ilesos todos y están vivos? O a través de un milagro de estar en el hospitalizado, alguien, usted vio la mano de Dios y ahora su ser querido está vivo. Quiero ver sus manos en alto. Mira a su alrededor. Pero si yo preguntar al revés, ¿cuántos han perdido un ser querido en un accidente? Quiero decirle que situaciones difíciles, momentos tristes y duros también vienen al cristiano. Porque otro montón también iban en un carro y se accidentó un ser querido que amaba a Dios, que le servía, que le honraba. Conozco amigos que les han secuestrado a sus hijos y gracias a Dios antes de 24 horas fueron liberados. Y hoy viven felices como uno, como familia. Y conozco amigos que aman a Dios y le sirven con todo su corazón, y su hijo fue secuestrado y ya nunca lo tuvieron con vida de regreso. Hay situaciones tristes y difíciles. Esta es la prueba de la que estamos hablando. Aquellos que permanecen por un tiempo, y yo se lo hablo hoy porque a lo mejor está aquí y no tiene pruebas, pero la prueba puede ser muy grande y puede alejarnos de Dios. El 1 de enero es un día donde usted despierta todo desvelado, ¿no es cierto? Sobre todo si vino a la iglesia y recibió el año nuevo, llega a la casa, come como a las 4 de la mañana, está durmiendo, se despierta al siguiente día, como me ocurrió a mí un 1 de enero, cuando a media mañana recibo una llamada de uno de mis amigos, llorando, y me dice: Alex, tengo a mi hijo muerto en mis brazos. Esas son situaciones tristes y difíciles, circunstancias complicadas. Y puedo decirle que al día de hoy, esa familia, los 3 que quedan, papá, mamá e hijo,
le siguen sirviendo a Dios, porque no son de los que caen sobre las piedras, son buena tierra. Y las pruebas no pudieron matar su fe. Y sabe, hoy este amigo tiene a su esposa enferma de cáncer y estamos orando a Dios por un milagro. Si algo se puede llevar hoy, es que usted tiene que poder decir en medio de la situación difícil, de la circunstancia triste: mi Dios puede librarme. Pero aún si no lo hace, no abandonaré mi fe. Puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org. y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.